Desde el mismo momento que decidiste hacer una casa en 2 plantas, sabes que la escalera va a formar una parte muy importante dentro de tu proyecto. ¿Te gustaría saber cuáles deberían ser las medidas lógicas para que sea cómoda, que sea segura y fácil de usar? Tranquilo, llegaste al lugar indicado. Soy el arquitecto Marcelo Seya y desde hace más de 3 décadas... ¿3 décadas? Bueno, el tema. Hace más de 3 décadas que estoy construyendo casas, muchas de ellas en 2 plantas. Por eso te voy a contar cómo diseñar una escalera, cuáles deberían ser sus medidas principales para que nunca, pero nunca, nunca tengas que arrepentirte de ella. En principio, tengo que felicitarte. Si llegaste hasta aquí, sos de los pocos que ha comprendido que una escalera no solamente debe verse bien, sino debe tener las medidas correctas, porque ni más ni menos te va a acompañar durante toda tu vida. Por eso veamos cómo diseñar una escalera de la cual puedas sentirte orgulloso. ¿Cuál es el principal componente de una escalera? ¿Para qué tanto misterio? Te imaginarás, el principal componente es el escalón. ¿Y por qué es tan importante? De un adecuado dimensionamiento de ese escalón va a depender en gran medida el éxito de esa escalera. El escalón tiene 2 partes principales. Una, la parte horizontal, lo que llamamos huella o paso, que es donde nosotros apoyamos el pie. No es casualidad, tiene más o menos las dimensiones de la pisada. Y una segunda parte que es la contrahuella, contrapaso o peralte también, que es la parte vertical, lo que debemos elevar nuestro pie para subir y bajarla, que en gran medida marca la amabilidad o lo amable que resulte esa escalera justamente para usarla. Hay una fórmula que ya a esta altura es universal, inventada por un tal Jacques Blondel, que es un arquitecto que allá por 1700 y pico estableció que para que una escalera sea cómoda de usar debería respetar la siguiente ecuación. La sumatoria de 2 contrahuellas, 2 partes verticales, más una huella, debería dar entre 63 y 65 centímetros. Si no me creen, yo no tengo la culpa, hay que ir a quejarse con Blondel. Para no aburrirte demasiado con cifras te digo, y ecuaciones, digamos que los que estamos proyectando escaleras normalmente, más o menos convenimos que las medidas estándar de la huella y la contrahuella deberían ser más o menos estas. Una huella, acordate, donde ponemos el pie, debería medir entre 27, 28 a 30 centímetros y una contrahuella entre 17 y 18 centímetros. Desde este punto de vista, por ejemplo, si lo aplicamos a la ecuación de Blondel, vamos a decir que 2 contrahuellas, 2 por 18, 36, más una huella, 28 centímetros, nos da 64 centímetros. Cumplimos con Blondel. Fuera de broma, tengan en cuenta estas medidas porque van a ser muy importantes para los puntos que vienen. Aquí vamos a tener que hacer algunos cálculos, pero te aseguro que son muy simples y si no podés volver sobre lo que te estoy contando. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos que salvar o subir una distancia de el piso donde estamos ahora en planta baja hasta la losa encima, o sea, el primer piso que englobará la altura del cielo raso más el espesor de la losa, digamos que de aproximadamente 3 metros, que es lo mismo que decir 300 centímetros. Para calcular la cantidad de escalones vamos a utilizar ese valor promedio de la altura de la contrahuella que yo te decía, 18 centímetros. Entonces deberíamos hacer 300 centímetros, que es la altura que debemos subir, dividido 18, que es la cantidad de veces que deberíamos elevar el pie, y nos va a dar 16,66. Obviamente, para redondear, hablemos que vamos a tomar como número 17 escalones. O sea, nuestra escalera va a tener 17 escalones. Ahora bien, sabiendo que la escalera nuestra va a tener 17 escalones, lo que deberíamos hacer para sacar la altura exacta es dividir esos 3 metros, 300 centímetros, dividido los 17 escalones y nos va a dar 17,64 centímetros, que esa va a ser en definitiva la altura del escalón. Ya tenemos la huella y ya tenemos exactamente cuánto debería medir cada contrahuella. Sabemos que tiene 17 escalones y que utilizamos como medida promedio del escalón 28 centímetros de huella. 28 centímetros de huella por 17 escalones nos va a dar 4,76 metros.
Y la verdad que aquí viene el primer conflicto. Me vas a decir, no tengo 4,76 m para hacer semejante escalera. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Y quizás en ese caso tengas que tomar la decisión más lógica en este aspecto, que es hacer una escalera en U o en escalera de 2 tramos. Y básicamente vamos a estar cumpliendo con una parte que había olvidado de decirte, que es muy importante. En general se dice que las escaleras no deberían tener más de 15 escalones sin tener un descanso. Y en este caso lo estaríamos logrando adoptando ese planteo de escalera en U. Al plantear una escalera de 2 tramos te va a quedar un primer tramo de 8 escalones, el descanso, y un segundo tramo de 8 escalones. Ese descanso, la medida del descanso, se dice que debería ser alrededor de 3 huellas. Si tomamos que para la huella la medida lógica es 28 centímetros, 3 por 28 nos van a estar dando 84 centímetros. Digamos que para redondear vamos a tomar 90 centímetros. Al tener un descanso, no solamente va a ser más amable para subir la escalera, sino que ante un accidente, un resbalón, no vamos a rodar toda la escalera, sino que nos va a detener el descanso. Es un consuelo. No alcanza para mucho, pero algo es. Por otro lado, el descanso nos da esa posibilidad de tener un descanso en la subida, acomodar el paso y encarar el último tramo. Y por otro lado también te va a dar la oportunidad de que, suponete que te quedaste con la necesidad de otro escalón, podés plantear al medio del descanso otro escalón como para poder completar esa subida dentro de los términos de altura de contrahuella que habíamos hablado al principio. ¿Cuál sería el espacio que ocupa la escalera en definitiva? El que vas a estar viendo en estas imágenes. Y no olvides que en muchos casos el último escalón suele ser ya el piso definitivo del primer piso, de la planta alta, con lo cual muchas veces no deberías contarlo dentro del cálculo de todos los escalones. Es decir, la escalera propiamente dicha debería tener 16 escalones y el último ser el de la planta alta. Puede que tu espacio disponible no sea exactamente el que te mostraba en el gráfico. Ahora, por ejemplo, puede darse el caso que en vez de tener 2,24 m para meter los 8 escalones, tengas solamente, por ejemplo, 2,16 m. ¿Cómo hacer en ese caso? Muy sencillo. Lo que deberías hacer es dividir los 2,16 m dividido los 8 escalones y te va a estar dando un escalón de 27 centímetros. Ahora, ¿cómo sabemos si está bien o no? Recurrimos otra vez a Blondel. Acordate, 2 contrahuellas más una huella debería darte entre 63 y 65 centímetros. Veamos en este caso, 2 contrahuellas de 18 centímetros más una huella de 27 centímetros te va a estar dando 63 centímetros. Cumplimos con la fórmula. Y no quiero olvidarme de una parte más que importante. ¿Cuál debería ser el ancho de la escalera? Vamos a referirnos específicamente a la que estás tratando de averiguar. Es una escalera de una casa. Distinto es el tema de un edificio público, de un comercio. Pero en general las normas hablan de que no debería tener menos de 80 centímetros de ancho la escalera. Pero si me preguntás a mí me parece demasiado escaso. Yo partiría por lo menos de 90 centímetros. Y tanto mejor sería entre 1,10 m y 1,20 m. ¿Para qué? Y obviamente para que resulte cómoda, por ejemplo, cuando debas subir y bajar los muebles ante una mudanza, todos los muebles que van a formar parte de la planta alta, o ante la eventualidad de que debas cruzarte con otra persona que viene subiendo o bajando y no tengan que andar dejándose lugar. Veamos algunos consejos básicos para diseñar escalera. En principio, si bien lo ideal sería que todo el hueco de la escalera por su parte superior no tenga nada de losa, no siempre sucede así. Lo que nosotros debemos tener muy en cuenta es la altura mínima de paso. ¿A qué llamamos altura mínima de paso? A la que media entre nosotros pisando el escalón y la losa que tenemos por encima. Esa altura, lo recomendable es que sea alrededor de 2,10 m. Puede ser un poquito menos, algunas normas hablan de 1,90 m. Yo te recomendaría que no te bajes de entre los 2,10 m y los 2 metros, nada más que eso. Otra cuestión básica, antes de hacer los planos definitivos de la escalera, es importantísimo que vayas y tomes las medidas reales que hay del hueco que tenés para hacer, tanto de ancho, de largo como de altura. Que releves bien el espesor de la losa
y la altura definitiva que tenés que salvar entre una planta y otra. Porque muchas veces los planos originales, los que armamos en el proyecto, no suelen coincidir con lo que después ocurre en la realidad. Entonces, este paso es muy importante, tomar las medidas antes de hacer los planos definitivos. Y un par de consejos más importantes también. Es, yo diría, fundamental que marques la escalera, dibujes la escalera sobre las paredes. Yo tengo la costumbre de marcar las paredes una vez que están hechos los revoques gruesos. Entonces, con un lápiz, un marcador, nos encargamos de trasladar todas esas medidas definitivas de los planos para ver si realmente coinciden exactamente y nos dan las medidas lógicas. Y por último, lo que hay que tener muy en cuenta es el espesor del revestimiento de la escalera. Muchas veces no se tiene en cuenta, pero por ejemplo, un escalón de madera o de mármol puede estar entre 2 a 3 centímetros. Y no solamente este dato es importante, sino también qué tipo de revestimiento vas a poner en el piso de planta alta y si es igual al de planta alta. Porque muchas veces, por no tener cuenta estos espesores, el último escalón termina siendo el de ajuste y termina de una medida distinta al resto de los escalones de la escalera. Puede que todos estos problemas te preocupen poco y nada si tenés la suerte de tener un arquitecto al frente de la obra que en teoría está cargando con esta responsabilidad. Pero yo creo que no está de más revisar todas estas cuestiones para que después no te lleves la mala sorpresa durante el uso. Por eso te digo, y repito esto acá que me parece muy importante, chequear las medidas definitivas antes de hacer el replanteo de la escalera. Créeme que muchas de las cosas que te estoy contando te las digo a partir de haberme equivocado. Y como no quiero que te pase lo mismo, por eso te las estoy contando. Por eso, si sos estudiante, si sos arquitecto o simplemente sos el propietario de la casa, no estará de más tener en cuenta siempre estas recomendaciones a las cuales podrás volver cada vez que quieras ver este video para tratar de que tu escalera tenga las medidas lógicas. Vos tenés que tener en tu escalera una amiga que te va a acompañar toda tu vida y las amistades conviene conservarlas siempre en buenos términos. Hacete amigo de tu escalera que, como te decía, te va a acompañar el resto de tu vida. Bueno, espero que te hayan servido estos consejos. Sin más que decir, te voy a dejar de este lado un botón para que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificación, y de este otro un video que también estoy seguro te va a ahorrar muchos problemas en tu casa, algunos de ellos que quizás no te dejen dormir. Gracias por haberme acompañado hasta aquí y nos vemos muy pronto.